Hola, mi nombre es Nancy Michelle Gómez Hernández. Soy del 8º semestre de la licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo. Esta es mi síntesis acerca del libro Jesús, aproximación histórica de José Antonio Pagola. En el capítulo Profeta del Reino de Dios, nos habla de cómo fue la vida de Jesús siendo profeta, la manera en cómo daba a conocer las buenas nuevas, lo que el Padre quiere para nuestras vidas y cómo puede liberarnos de todo aquello que nos oprime. Jesús predicaba en lugares lejanos, no en los céntricos, porque él iba a los lugares en donde se encontraban las personas desprotegidas, vulnerables, y a través de sus prédicas o sus mensajes, él daba a conocer que ellos también podían gozar del reino de Dios y que Dios tenía un plan perfecto para todos. Creo que de lo más interesante es de que Jesús, siendo profeta, nos enseñó principalmente a que podemos trabajar por amor, que no siempre tenemos que esperar algo a cambio. Y lo que más me impactó es de que él enseñaba a través de su propio lenguaje, no utilizaba a la palabra o a las Sagradas Escrituras como tal, y tampoco se centraba en la religión y tampoco en seguir las normas y leyes morales. Él trataba de ser más justo y explicarnos de una manera en la que le pudiéramos entender. Poeta de la compasión. En este capítulo Jesús se caracterizó por sus parábolas. Era un lenguaje muy propio de él y a través de este le explicaba a las personas de forma sencilla y muy práctica. Siempre desde lo que él conocía o había experimentado con el Padre. Nos ejemplificaba el amor de Dios a través de muchas situaciones de la vida real y recalcaba de que así como él cuidaba de los animales y de las plantas, cuánto más de nosotros que somos sus hijos. No se enfocaba en enseñar desde las Sagradas Escrituras. Él a través de sus palabras explicaba lo que quería el Padre. También mencionaba el reino de Dios y cómo poder hacer contraste entre la ley y sus mensajes. Era una manera de poder relacionarnos, explicarnos de forma sencilla, sin que pusiéramos tantas barreras. El propósito de las parábolas era llegar a todos, llegar a aquellos que tal vez no podían entender o poder acercarse a las Escrituras. Él era muy inclusivo, enseñaba a través del amor y nos hace ver que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. También nos enseña que Jesús tiene una paciencia infinita y fue muy creativo al poder encontrar una manera de dar a conocer el mensaje que Dios tiene para nosotros. Creo que esto me habla de manera personal porque me invita a ser mejor persona. Y así como él fue un gran poeta de compasión, yo también puedo seguir su ejemplo en mi diario vivir, velando por el bienestar de las personas desde mi carrera profesional, buscando alternativas para apoyar a las personas y que gocen de sus derechos en la sociedad. En el capítulo Jesús, curador de la vida, nos enseñan que indudablemente él era un gran curador, pero no solamente se le conocía por esto. También se menciona que él realizaba exorcismos. Él sentía tanta compasión y empatía que se preocupaba por aquellos que sufrían no solo de los demonios, sino que de enfermedades que no les permitían vivir en sociedad. Y podemos ver que en la actualidad, a como eran los tiempos, pues no era lo mismo padecer de una enfermedad. Entonces, él no utilizaba técnicas o algún augurio para poder curar a las personas, sino que él se basaba en el amor de Dios para poder realizar estos milagros. Estas acciones tenían un contexto, las utilizaba para dar a conocer el mensaje y el cual se basaba en decir que existía un mundo mejor para todos, un mundo nuevo, uno en el que Dios con su infinito amor nos demostraba que era omnipotente y que él no gozaba del sufrimiento de nosotros. Por el contrario, él siempre tiene grandes planes para nosotros y no quiere que vivamos en miseria o en tristeza. En la actualidad podemos poner esto de manera que seamos personas con espíritu servicial, que podamos ayudar a las demás personas, que compartamos el mensaje con aquellos que aún no le conocen y lo hagamos desde una manera no religiosa, sino que en comentar de que Dios tiene un gran propósito y su poder es infinito.
En el capítulo El creyente fiel, Jesús habla desde su experiencia, cómo actuó fielmente y cómo su confianza estaba completamente en el Padre. Se encargó de cumplir con el mandato que éste le había dado, no desde las escrituras tradicionales, sino desde una manera diferente, una donde las restricciones, las costumbres o las tradiciones fuertes nos quitaran la libertad. Confiar en Dios brinda la libertad, puesto que Él brinda identidad. Entonces creo que lo que más puedo recalcar de este capítulo es que la relación con el Padre no se basa netamente en la obediencia. Es decir, las leyes que tanto nos explican en la actualidad no condicionan el amor y compasión que tiene con nosotros, puesto que continuamente fallamos y no actuamos de manera obediente. Entonces es importante entender que la oración no es algo aburrido tampoco, sino que es una manera de poder comunicarnos personalmente con Él y que puede ser un momento de paz y tranquilidad, puesto que Él es nuestro pronto auxilio ante diversas situaciones en las que no encontramos paz y Él nos puede ayudar a través de esta. En el capítulo Defensor de los últimos, siempre se ha podido notar que Jesús estuvo entre los más vulnerables y desprotegidos. Se preocupaba por aquellos que vivían en la injusticia, los que estaban exiliados socialmente. Él jamás estuvo aliado a los grupos de poder, por el contrario, él los confrontaba. Jesús dejó todo y partió a enseñar sin llevar nada. Por ello es que se menciona que los últimos en el reino de Dios serán los primeros. Entonces Jesús vivía de una manera diferente y daba a entender que en el reino de Dios también era diferente, que ellos tienen que los más desprotegidos tienen un lugar especial con el Padre, que entre tanta maldad e injusticia Dios brinda un mundo nuevo en el que los últimos serán los primeros, y de tanto sufrimiento que se tiene, pues ya no se gozará de en el cielo, ¿verdad? De que también personalmente me insta a que, como garante de los derechos humanos, como trabajadora social, yo tengo que estar al pendiente de los grupos más vulnerables, en este caso mujeres, niños, ancianos, personas que forman parte de la comunidad LGBT, velar porque se les garanticen sus derechos, porque como tal están establecidos en lo que tenemos Constitución Política de la República de Guatemala, que es la Carta Magna del Territorio. Entonces yo puedo actuar desde esta situación a favor de aquellos que están desprotegidos. En el capítulo Amigo de la Mujer, nos relata cómo era la sociedad tan machista y dura y cómo Jesús vino a enseñarnos que las mujeres pueden tener un papel diferente, que no son simplemente madres o esposas o están para satisfacer los deseos de sus esposos, que también es importante que ellas tengan derecho a escuchar la palabra de Dios, que ellas también son parte del reino y que la escritura rabínica ya nos decía que era muy dura. Sin embargo, los tiempos cambian y las mujeres pueden ser tratadas con justicia, con dignidad, pero sobre todo con mucho amor. Las mujeres son el apoyo de los varones y Jesús causó revuelo porque se acercaba a ellas sin prejuicios, las entendió y en múltiples ocasiones las sanó de aquellas enfermedades que no les permitían vivir en sociedad. También rompió esquemas porque él actuaba a favor de ellas y dejó claro la doble moral que manejaban los hombres y que como ellos no podían ser juzgados, pero las mujeres sí. Entonces, lo más interesante de Jesús es que introdujo bases nuevas para que se despatriarcalizara la sociedad. Y también enseñó que todos somos iguales delante de los ojos de Dios y merecemos un trato equitativo, con oportunidades y apoyo, y que las mujeres no son débiles, por el contrario, poseen cualidades que las hacen ser únicas. En el capítulo Maestro de Vida, Jesús fue el mejor maestro de todos. Él se caracterizó porque no enseñaba desde las escrituras, tampoco se acoplaba a las tradiciones, puesto que sus enseñanzas eran diferentes, dotadas de sabiduría, y no se debía vivir bajo una religión convencional. Al contrario, se debía buscar una vida centrada en el reino de Dios, y que las escrituras son buenas, pero en la actualidad no pueden ser acopladas porque son demasiado rígidas. Entonces todo debe contextualizarse y encontrar nuevas respuestas o alternativas a las situaciones que se viven en la actualidad.
Con su lenguaje y mensaje personal, o sea, las parábolas, comunicaba su experiencia con Dios e invitaba a que nosotros también tuviéramos una experiencia con Él y que era necesario cambiar nuestros corazones para poder ser parte del gran proyecto de Dios. En el capítulo Creador de un movimiento renovador, nos explica de cómo Jesús siempre tuvo una actitud diferente y llamativa. Eran muchos los que le seguían y querían estar con él, escucharlo, pero no solo eso, sino que ver de cerca cada uno de sus milagros. Aquellos que le acompañaban se decían que eran de su círculo más cercano. Compartieron con él y muchos de ellos fueron elegidos, en este caso los discípulos. Estos estaban elegidos para que pudieran seguir con el mandato que Dios le mandó a hacer a Jesús aquí en la tierra. Los que se le acercaban y le seguían lo hacían por amor. Muchos de ellos también le ayudaban a Jesús a poder seguir con el plan, porque formaban conexiones o redes de apoyo que les brindaban alimentación, en muchos casos también vivienda, porque él necesitaba de esto para poder continuamente viajar y predicar la palabra de Dios. Él no instaba a que tuviéramos peleas con nuestros padres o que tuviéramos una división. Al contrario, él con la frase abandonar a padre, madre y hermanos se refería a que su propósito era crear una familia nueva, que juntos buscáramos del Padre, pero no viviéramos bajo situaciones familiares tradicionales que nos alejaran del amor del verdadero Dios. Entonces, creo que es importante entender que quizá no podemos seguir con esto a como era en el tiempo de Jesús. Tenemos que contextualizarlo a nuestra situación actual, pero sí entender que nuestra búsqueda de Jesús y de Dios es personal. No podemos obligar, y también en muchas ocasiones la familia nos aleja de esto. La pregunta final: ¿para qué me sirvió conocer todo lo que expusieron mis compañeros y cómo lo puedo aplicar? Me sirvió para entender muchos temas sobre Jesús, lo maravilloso que ha sido y cómo en cada ocasión demuestra su fidelidad con Dios, que es un digno ejemplo y es necesario que yo pueda adoptar muchas de sus acciones, porque Él protegió a los más vulnerables. Él se preocupó por la salvación de todos y no le importó confrontar al poder económico y político con tal de ser justo y fiel a sus ideales. Me llamó mucho la atención porque antes veía a las parábolas de otra manera, pero ahora entiendo que fue su manera propia de hacerle ver a las personas el amor de Dios, que se preocupó por crear una manera especial para que pudieran entender las Sagradas Escrituras, pero con ejemplos de la vida real. Siendo una adulta de 26 años, aún pensaba que, de cierta manera, debido a los ideales o los imaginarios que mi propia familia me había hecho creer, pero actualmente me doy cuenta que Dios es un Padre misericordioso, que no me pide perfección, simplemente quiere que viva justamente sin hacerle daño a nadie. Que mi obediencia no condiciona en ningún momento su misericordia hacia mí, que es sustancial que pueda tener una mirada diferente sobre el mundo, pero especialmente desde mi carrera de trabajo social, que mantenga la ética y luche por la justicia, que me preocupe por mis prójimos y enseñe con amor, que me interese por los grupos que constantemente son descuidados y que tenga sabiduría en cada una de mis acciones, pero sobre todo que no me interese que me interese por ser parte del gran proyecto para gozar de este en el reino.